La venganza de la bibliotecaria. Un vuelo hacia la libertad. En el despiadado mundo de la élite de Madrid, la humillación pública es un deporte de espectadores. Ricardo Sterling creyó haber ganado la última ronda contra su ex esposa, Catalina. Tenía el dinero, el poder y una flamante prometida. Pensó que había dejado a Catalina sin nada. Pero, ¿qué sucede cuando la mujer que intentaste borrar no llora? ¿Qué pasa si simplemente sonríe, te da la espalda y sube los escalones de un jet privado que hace que el tuyo parezca un juguete? Esta es la historia de cómo la salida más silenciosa se convierte en la declaración más ruidosa de todas. Quédate con nosotros, la venganza acaba de empezar. Si esta historia te llega, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y cuéntanos desde dónde nos ves. El aire en la sala de subastas de Sotheby's, en el corazón de Salamanca, era denso con el aroma del viejo dinero y la nueva ambición. Era una mezcla sofocante que Catalina Fuentes había encontrado una vez embriagadora. Ahora, solo olía a decadencia. Se sentó sola en la 10ª fila, un fantasma con un sencillo y elegante vestido azul marino, un marcado contraste con los pavos reales brillantes que se pavoneaban a su alrededor. Su presencia era una rebelión silenciosa. Durante 5 años había sido la señora Ricardo Sterling, un nombre que le abría todas las puertas de esta ciudad. Ahora era simplemente Catalina Fuentes, y la única puerta que le interesaba era la de salida. Al otro lado de la sala, Ricardo dominaba el ambiente. No solo estaba presente, estaba actuando. Su voz, un barítono resonante que una vez encontró reconfortante, ahora le irritaba los nervios. Estaba flanqueado por su nueva prometida, Isabela Soler, una mujer que parecía esculpida en mármol y cubierta de diamantes. Isabela tenía 26 años, una década menos que Catalina, con el tipo de belleza natural que exigía atención. En su dedo, un diamante del tamaño de un pequeño huevo de codorniz captaba la luz, proyectando cegadoras dagas blancas. Ricardo se aseguró de que todos lo vieran. Su mano, protectora y posesiva, sobre la de Isabela, girándola de un lado a otro mientras saludaba a conocidos. Era un maestro de la jactancia sutil, la exhibición casual de una riqueza abrumadora. Catalina se concentró en el catálogo que tenía en el regazo. Lote 37, una colección de raras cartas manuscritas de Federico García Lorca a Margarita Xirgu. Eran íntimas, crudas y hermosas. Una conversación a través del tiempo entre dos mujeres brillantes. Habían sido su santo grial durante años. Durante su matrimonio, Ricardo se había burlado de sus viejos papeles empolvados, prefiriendo invertir en arte que gritaba su valor desde la pared. Él no podía entender la emoción tranquila de sostener la historia en sus manos. La puja por las cartas comenzó. El corazón de Catalina latía con fuerza. Esto no era por Ricardo. Esto era por ella. Levantó su paleta. Los números subieron, rápidos y furiosos. Era un duelo entre ella y un hombre en la primera fila con una coleta impecable. Finalmente, el hombre de la coleta negó con la cabeza. La mirada del subastador recayó en Catalina. «Vendida», estaba a punto de decir, cuando una nueva voz, alta y clara desde el fondo de la sala, cortó la tensión. «¡200,000!» Todas las cabezas se giraron. Era Ricardo. Ni siquiera había estado prestando atención. La miraba directamente a Catalina, una sonrisa cruel y triunfante en sus labios. Isabela soltó una risita, un sonido artificial y tintineante. La sangre de Catalina se heló.
Él estaba haciendo esto puramente para molestarla. Sabía lo que estas cartas significaban para ella. Era una jugada de poder, una humillación pública. Respiró hondo, enderezó la espalda y levantó su paleta de nuevo. 225,000. Ricardo se rió, una carcajada corta y seca. 300,000. La sala estaba en silencio ahora. Toda la pretensión de charla educada había desaparecido. Era un deporte de espectadores. La ex esposa contra el campeón de la nueva prometida. Los ahorros de Catalina podrían cubrir esto, pero sería un estirón. Esto ya no era sobre las cartas. Era sobre trazar una línea en la arena. 350,000, dijo, su voz traicionando un ligero temblor. La sonrisa de Ricardo se ensanchó. Ni siquiera dijo el número. Simplemente asintió al subastador. El subastador, un hombre llamado David Pérez, que los conocía a ambos desde hacía años, parecía incómodo. 400,000 para el señor Sterling. Catalina miró a Ricardo. Era un depredador, jugando con su presa. Estaba disfrutando esto. Quería verla romperse. Quería que se retirara derrotada, pero al encontrarse con su mirada, no se sintió derrotada. Sintió una extraña sensación de liberación. Él podía quedarse con las cartas. Él podía quedarse con la victoria. Él estaba comprando trozos de papel. Ella estaba comprando su libertad. Hizo un pequeño, casi imperceptible, gesto de negación con la cabeza al subastador. ¿Vendida? El martillo de Pérez cayó con un chasquido agudo que hizo eco en la rotura de la última cadena invisible que la había atado a Ricardo Sterling. Al señor Ricardo Sterling. Un aplauso educado y disperso se escuchó. Ricardo se inclinó y besó a Isabela, un beso largo y teatral para el beneficio de la audiencia. Catalina se puso de pie. No los miró. Se dio la vuelta y salió de la sala de subastas, con la espalda recta y la cabeza en alto. No vio la mirada de confusión en el rostro de Ricardo mientras la veía irse. Él había esperado lágrimas, una escena, una salida tempestuosa. No había esperado esta retirada tranquila y digna. Había ganado la batalla. Pero mientras Catalina desaparecía entre la multitud de Madrid, él tuvo la inquietante sensación de que acababa de perder la guerra. Levantó su premio, las cartas que no quería, y por primera vez sintió el vacío de su victoria. El fantasma había abandonado el edificio, pero su espectro permanecía, un signo de interrogación colgando en el caro aire. ¿Crees que Catalina hizo lo correcto al retirarse? ¿O debió seguir luchando por las cartas? Comparte tu opinión en los comentarios. 2 días después, el cielo sobre la base aérea de Cuatro Vientos, Madrid, era de un azul brillante y sin nubes. Era el tipo de día que hacía que los jets privados alineados en la pista relucieran como joyas. Catalina Fuentes se encontraba en la entrada de la terminal de soporte de vuelos ejecutivos, con una única maleta de cuero desgastada a sus pies. Vestía para viajar con un sencillo suéter de cachemira color crema y pantalones negros. Volaba a Londres para una feria del libro, un viaje que había planeado hacía meses, una celebración de su nueva vida sin ataduras. Un Rolls-Royce Phantom negro se detuvo silenciosamente a pocos metros. El chófer, un hombre con un uniforme impecable, se apresuró a abrir la puerta trasera. De él salió Ricardo Sterling, seguido de Isabela, quien iba envuelta en un abrigo de piel completamente inapropiado para el suave día de otoño. Los ojos de Ricardo escanearon la zona y se posaron en Catalina. Fingió sorpresa, una farsa mal actuada que resultaba casi insultante.
«Catalina, qué coincidencia», exclamó, dirigiéndose hacia ella con Isabela aferrada a su brazo. «Ricardo», dijo Catalina, con un tono plano y neutro. No tenía energía para sus juegos hoy. ¿De viaje?, preguntó él. Su mirada se detirió a su única maleta, un juicio silencioso sobre su modesto equipaje en comparación con la montaña de baúles Louis Vuitton que descargaban de su Rolls. «Londres», respondió ella simplemente. «Ah, Londres. Negocios, supongo». «¿Todavía jugando con esos viejos libros empolvados?», hizo un gesto vago y despectivo con la mano. Antes de que Catalina pudiera responder, tiró de Isabela hacia adelante. «Cariño, ¿te acuerdas de mi ex esposa Catalina? Catalina, esta es mi prometida, Isabela Soler». «Por supuesto», dijo Isabela, su voz goteando una dulzura artificial. Extendió su mano izquierda, no para un apretón de manos, sino para mostrar el anillo. El diamante, una joya impecable de corte cojín, era imposible de ignorar. Era un arma diseñada para cegar e intimidar. «Ricardo me ha hablado mucho de ti». «Estoy segura de que sí», dijo Catalina, sus ojos encontrándose con los de Isabela. No miró el anillo. Esta deliberada falta de reconocimiento fue un pequeño acto de desafío, pero era suyo. Ricardo, molesto porque su carta de triunfo estaba siendo ignorada, continuó. «Nos vamos a Ibiza por unas semanas, una pequeña escapada antes de la boda. Ya sabes cómo es. El estrés de planificar la boda del siglo. Ufa, pasa factura». Suspiró. Una exhibición teatral de las cargas de los ultra ricos. «Nuestro jet se está preparando. Tú vuelas en línea comercial, supongo. Debe ser agotador». La condescendencia era tan densa que Catalina podría haberse ahogado en ella. Pensó en los años que había soportado esto, los constantes ataques sutiles, la guerra psicológica diseñada para hacerla sentir pequeña, inadecuada. Lo había absorbido todo, dejando que minara su autoestima. Pero ya no más. «Algo así», dijo con una sonrisa enigmática, apenas perceptible, tocando sus labios. Justo en ese momento, un zumbido bajo se convirtió en un rugido poderoso. Una aeronave increíblemente elegante y futurista estaba rodando hacia su terminal. Era un Gulfstream G800, el último y más grande jet privado del mundo. Su fuselaje blanco perla brillaba bajo la luz del sol. Sus puntas de alas se elevaban como las de un ave de presa. Hacía que el Bombardier de Ricardo pareciera una reliquia. El jet se detuvo con elegancia directamente frente a ellos. La puerta se abrió y una escalera descendió con un silencioso silbido hidráulico. Una azafata, con un uniforme impecable, apareció en lo alto de la escalera. «Señora Fuentes, estamos listos para usted». Catalina recogió su maleta. Se volvió hacia Ricardo e Isabela. Sus bocas estaban ligeramente abiertas, sus ojos bien abiertos de incredulidad. La sonrisa triunfante había desaparecido del rostro de Ricardo, reemplazada por una expresión de absoluta confusión. El agarre de Isabela en su brazo se había apretado, sus uñas perfectamente cuidadas clavándose en su costoso traje. «Fue interesante verlos a ambos», dijo Catalina. Su voz era tranquila, pero había una nota inconfundible de finalidad en ella. «Que tengan un maravilloso tiempo en Ibiza». Caminó hacia el jet, sus pasos sin prisa, su postura perfecta. No miró hacia atrás. No necesitaba hacerlo. Podía sentir la mirada atónita de Ricardo en su espalda, un testimonio silencioso del cambio sísmico que acababa de ocurrir. Mientras ascendía las escaleras y desaparecía en el fresco y silencioso interior del G800, la puerta se cerró tras ella. Ricardo Sterling se quedó en la pista,
El llamativo diamante en la mano de su prometida de repente parecía pequeño e insignificante bajo la sombra del magnífico avión que acababa de engullir a su ex esposa por completo. El fantasma de su pasado no solo había regresado, sino que se había mejorado, y él no tenía idea de contra quién estaba. ¡Qué sorpresa! ¿Te esperabas este giro en la historia? ¿Crees que Ricardo aprenderá la lección? Déjanos tus predicciones en la sección de comentarios y no olvides darle me gusta a este video y compartirlo para que más personas descubran esta increíble historia de superación. El interior del Gulfstream G800 era un santuario de lujo discreto. No había cursilerías doradas, ni ostentosas exhibiciones de riqueza que Ricardo habría insistido. En cambio, la cabina era una sinfonía de grises suaves, cuero color crema y madera oscura pulida. Era espacioso, silencioso y relajante. Mientras Catalina se acomodaba en un sillón de felpa, una sensación de paz la invadió. Un sentimiento que no se había dado cuenta de que había echado de menos durante años. Un hombre emergió de la cabina delantera, con un vaso de líquido ámbar en la mano. Era alto, con una complexión atlética y delgada, que su traje impecablemente confeccionado no podía ocultar. Su cabello era oscuro, con distinguidos mechones plateados en las sienes, y sus ojos, de un sorprendente e inteligente tono azul, se arrugaron en las esquinas mientras le sonreía. Este era Julián Cruz. Vi ese pequeño drama en la pista, dijo, su voz un murmullo bajo y agradable. Casi envió al copiloto con un cubo de palomitas de maíz. Le entregó un vaso de agua. ¿Estás bien? Estoy mejor que bien, dijo Catalina, dando un sorbo. Creo que acabo de perder los últimos 10 kilos de un matrimonio muy tóxico. Julián se rió, un sonido genuino y cálido que llenó la cabina. Tomó asiento frente a ella. Ricardo Sterling. Hice que mi equipo investigara un poco después de que lo mencionaste por primera vez. Un narcisista clásico. Todo alarde, ninguna sustancia. Todo su valor personal está ligado a la percepción de los demás. Hombres así son increíblemente frágiles. No tienes idea, murmuró Catalina, mirando por la ventana. Mientras el jet comenzaba su ascenso potente y suave, el mundo y su pasado se encogían debajo de ellos. Había conocido a Julián Cruz hacía 6 meses en una pequeña librería independiente en el barrio de Malasaña, Madrid. Ella había estado buscando una primera edición de La Casa de Bernarda Alba, y él también. Habían iniciado una conversación real, sobre libros, arte y las alegrías tranquilas de una vida vivida fuera del centro de atención. Él se había presentado como Julián, un consultor. Fue solo semanas después, tras una serie de largas cenas y paseos por el Parque del Retiro, que descubrió que consultor era una subestimación masiva. Julián Cruz era el fundador y CEO de una firma tecnológica global especializada en seguridad de datos e inteligencia artificial. Era un multimillonario, pero llevaba su riqueza como un abrigo cómodo y bien usado, no como una armadura, a diferencia de Ricardo. Era ferozmente reservado, rara vez fotografiado, y su nombre era más probable que se encontrara en las notas a pie de página de revistas académicas que en las columnas de chismorreo. Estaba alardeando del anillo de su prometida, dijo Catalina, con una pequeña sonrisa irónica. Era del tamaño de un pomo de puerta. «¿Y tú?», dijo Julián, sus ojos azules brillando. «Lo contrarrestaste con un G800. Un jaque mate bastante efectivo, creo». «No era mi intención», dijo ella, aunque no podía negar la pequeña y maliciosa emoción que había sentido. «Pero no voy a fingir que no fue satisfactorio». «Bien», dijo Julián.
Has pasado demasiado tiempo disminuyéndote para que un hombre pequeño se sintiera grande. Ese capítulo ha terminado. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la suya. Su tacto era cálido, firme y tranquilizador. ¿Cómo están las cartas de Lorca? El corazón de Catalina se encogió un poco. Las compró. Me superó en la subasta de Sotheby's. Fue un acto deliberado de crueldad. Julián guardó silencio por un momento, su expresión indescifrable. Ya veo. Dio un sorbo a su bebida. Bueno, quizás sea lo mejor. A veces tienes que soltar las cosas viejas para dejar espacio a las nuevas. Cambió de tema, dirigiendo la conversación hacia la Feria del Libro de Londres, preguntándole sobre los libreros que estaba emocionada de conocer, las conferencias a las que planeaba asistir. Él escuchaba, realmente escuchaba, su atención, enfocada completamente en ella. Esto, más que el jet privado o los recursos ilimitados a su disposición, era la verdadera medida del hombre. Él la veía a ella, a la verdadera ella, a la mujer que amaba los libros viejos y las tardes tranquilas. Con Ricardo, ella había sido un accesorio, un objeto hermoso para exhibir. Con Julián, ella era una compañera. Mientras volaban hacia el este, persiguiendo el sol, Catalina sintió una profunda sensación de corrección. La turbulencia de su pasado finalmente se estaba suavizando en cielos claros y abiertos. Ya no era un fantasma en el banquete de otra persona. Era la invitada de honor en el suyo propio. Recostó la cabeza contra el suave cuero, el zumbido de los potentes motores, una canción de cuna de su nueva vida. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió completa y absolutamente segura. El hombre en el jet no era solo su novio multimillonario. Era su refugio seguro, el ancla tranquila y constante en la tormenta de la que acababa de escapar. Y juntos, volaban hacia un futuro que finalmente estaba emocionada de abrazar. ¿Qué te parece la nueva vida de Catalina? ¿Crees que Julián es el hombre que ella merece? Cuéntanos tu opinión y no olvides darle me gusta a este video y suscribirte para no perderte el resto de esta emocionante historia. Ricardo Sterling permaneció en la pista de Cuatro Vientos mucho después de que el Gulfstream G800 se hubiera convertido en una mota plateada en el vasto cielo azul. El rugido de sus motores había sido reemplazado por un zumbido en sus oídos. El subidón triunfal de la subasta, la satisfacción engreída de alardear de su riqueza, se había evaporado, dejando un amargo sabor metálico en su boca. «Ricardo, cariño, ¿nos vamos?» La voz de Isabela, generalmente un ronroneo melódico, era ahora aguda, impaciente. El brillo prenupcial había sido reemplazado por un puchero. Sus perfectas vacaciones en Ibiza se estaban retrasando. «¿Qué fue eso?», murmuró Ricardo, no a ella sino a sí mismo. «¿De quién era ese jet? ¿Cómo voy a saberlo?», espetó Isabela, apretando su ridículo abrigo de piel. «¿Importa? Probablemente es un alquiler. Seguramente está liada con algún nuevo rico vulgar para pagar sus facturas». Pero Ricardo sabía que no era un alquiler. Había visto el discreto logo personalizado en la cola, una C estilizada entrelazada con una J. Era una insignia privada, era propiedad, y el G8, entonces, él sabía lo que costaban. El modelo base era casi 80 millones de euros. Con interiores personalizados, se acercaban a los 100 millones de euros. Eso no era dinero nuevo. Eso era una estratosfera diferente de riqueza, un nivel que hacía que su propia fortuna considerable pareciera pedestre. El vuelo a Ibiza fue tenso. Ricardo estaba en silencio, mirando por la ventana, reviviendo la escena en el aeropuerto una y otra vez en su mente.
la calma de Catalina, su sonrisa enigmática, su completa y absoluta falta de intimidación. Era como si fuera una persona diferente, la mujer tranquila y complaciente de la que se había divorciado, la mujer a la que había aplastado tan fácilmente en la subasta, se había ido. En su lugar estaba esta extraña, fría y segura de sí misma, que abordaba jets de 100 millones de euros como si estuviera llamando a un taxi. Tan pronto como aterrizaron y se registraron en su villa frente a la playa, en el Hotel Pacha, Ricardo llamó a su detective privado, un ex policía llamado Salva Montero. «Salva, necesito que averigües algo por mí», dijo Ricardo, paseando por los suelos de mármol de la villa. «Un Gulfstream G800, la matrícula. No la tengo, pero tenía un logo personalizado en la cola, una J y una C entrelazadas. Un G800. Es un pájaro grande, Ricardo. No hay muchos de esos por ahí», dijo Salva. «¿De qué se trata?» «Mi ex esposa estaba en él». Ricardo dijo las palabras, con sabor a ceniza. «Catalina, pensé que ella estaba... Bueno, ya sabes». «Sí, bueno, aparentemente no», gruñó Ricardo. «Averigua quién lo posee y averigua con quién estaba. Quiero un nombre, Salva. Quiero saberlo todo». La espera fue agónica. Ricardo intentó actuar como el prometido devoto, llevando a Isabela a las boutiques de diseño en el Paseo de Gracia y a cenar a Botafumeiro, pero su corazón no estaba en ello. Su mente estaba en otra parte, consumida por el misterio de Catalina y su nueva vida. Isabela, sintiendo su distracción, se volvió cada vez más petulante. «Ricardo, ¿me estás escuchando?», se quejó, sobre un plato de langosta ridículamente cara. «Estaba hablando de la distribución de las mesas para la boda. No podemos sentar a mi tía al lado de tu tía Carmen, no después del incidente en la fiesta de compromiso». «Bien, lo que quieras, Isabela», dijo, agitando la mano, con desdén, mientras revisaba su teléfono por 10ª vez en esa hora. La llamada de Salva llegó 2 días después. Ricardo estaba sentado junto a la piscina infinita, con un cóctel sudando en su mano. «Tengo un nombre para ti, Ricardo», dijo Salva, con voz sombría, «pero no te va a gustar». «Solo dímelo», espetó Ricardo. «El jet está registrado a una empresa fantasma, pero el propietario beneficiario es un hombre llamado Julián Cruz». El nombre no significaba nada para Ricardo. «Julián Cruz. ¿Quién demonios es Julián Cruz?» «Es el fundador y CEO de una empresa llamada Helios IA. Son una firma tecnológica global. Seguridad de datos, inteligencia artificial, contratos gubernamentales. Es muy, muy reservado, casi un fantasma. Sin redes sociales, muy pocas fotos públicas. Pero es importante». «¿Importante? ¿Qué significa eso? ¿Cuánto vale?» Esta era la métrica que Ricardo entendía. Este era el lenguaje de su mundo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Ricardo, este tipo no está en tu liga. Ni siquiera está jugando al mismo deporte. Estamos hablando de un patrimonio neto estimado en más de 30.000 millones de euros, con B». El vaso de cóctel se le resbaló a Ricardo de la mano y se hizo añicos en el patio de piedra. 30.000 millones de euros. La cifra era tan vasta que era casi incomprensible. Era una cifra que convertía su propio patrimonio neto de 250 millones de euros en calderilla. Era el tipo de riqueza que no solo compraba jets, compraba influencia, poder, silencio. Era el tipo de riqueza que podía hacer desaparecer a un hombre como Ricardo Sterling sin dejar rastro. «¿Estás seguro?», susurró Ricardo, con la garganta de repente seca. «Estoy seguro», dijo Salva. «Y hay más. Investigué las actividades recientes de Cruz. Es un gran filántropo,
pero lo hace todo de forma anónima. Hace unos meses, una de sus fundaciones hizo una adquisición significativa en el mundo de los libros y manuscritos raros. Un escalofrío de pavor recorrió a Ricardo. ¿Qué? ¿Qué adquisición? Compró los archivos completos de la editorial Cátedra, la editorial fundada por Federico García Lorca. Toda la colección. Cartas, manuscritos, primeras ediciones. Todo. Fue una venta privada, muy discreta. La vendedora era una pequeña editorial universitaria en apuros en Andalucía. Ricardo se hundió en una tumbona, con la cabeza dando vueltas. Las cartas de Federico García Lorca que había comprado en Sotheby's para humillar a Catalina. Eran una gota en el océano, en comparación con lo que este Julián Cruz, le había dado. Ricardo le había comprado una página. Cruz le había comprado la biblioteca entera. Los viejos papeles empolvados, de los que Ricardo se había burlado, eran ahora la base de una colección comisariada por uno de los hombres más ricos del mundo. Catalina no había perdido en la subasta. Simplemente lo había dejado ganar una escaramuza sin sentido, mientras ella estaba en camino de reclamar un imperio. Miró a Isabela, que se estaba tomando selfies junto a la piscina, haciendo un puchero ante la cámara de su teléfono. Miró el diamante en su dedo, el anillo del que había estado tan orgulloso. De repente, parecía barato, llamativo, una súplica desesperada de atención. Su mundo, tan cuidadosamente construido sobre una base de superioridad percibida, comenzaba a resquebrajarse. Y en esas grietas, una aterradora nueva realidad estaba echando raíces. Catalina Fuentes, su ratonil y modesta ex-esposa, ahora estaba involucrada con un hombre que podía comprarlo y venderlo 100 veces sin siquiera notarlo. El desmoronamiento de Ricardo Sterling había comenzado. Qué giro tan inesperado, ¿verdad? ¿Crees que Ricardo se merece lo que le está pasando? Comparte tus pensamientos y no te olvides de darle me gusta a este video y suscribirte para más historias de venganza y justicia. La gala anual de conservación en el Museo Nacional del Prado era el pináculo brillante de la temporada social de Madrid. Era una noche en la que se prometían fortunas, se pulían reputaciones y las intrincadas dinámicas de poder de la ciudad se exhibían públicamente. Para Ricardo Sterling, siempre había sido un partido en casa, una noche para reforzar su estatus en el centro de este universo. Sin embargo, este año, el universo parecía haberse inclinado sobre su eje. Él e Isabela llegaron en un torbellino de flashes de cámaras. Isabela con un vestido carmesí digno de lo que el viento se llevó, diseñado para causar impacto. Ricardo, con un clásico smoking de Tom Ford, hizo su papel, sonriendo para las cámaras, con la mano firmemente apoyada en la espalda de Isabela. Pero sus ojos escaneaban la multitud, buscando un fantasma. No tuvo que buscar mucho. La vio al otro lado de la sala de las meninas, de pie cerca de la entrada de la galería central. Era Catalina, y estaba deslumbrante. Llevaba un sencillo vestido de columna de seda azul zafiro profundo que brillaba bajo las luces. Su cabello estaba peinado en un sofisticado moño, y su única joya eran unos delicados pendientes de diamantes y zafiros. Estaba hablando con un pequeño grupo de personas, y mientras se reía de algo que uno de ellos decía, los sonidos parecían extenderse por el cavernoso espacio. Una nota de alegría pura y sin adulterar. A su lado, con la mano ligeramente apoyada en su brazo, estaba Julián Cruz. En persona, era aún más imponente de lo que Ricardo había imaginado. Irradiaba una tranquila intensidad, una quietud
que era más poderosa que el bravuconería practicada de Ricardo. No miraba a su alrededor buscando aprobación o atención. Su atención estaba completamente centrada en Catalina. Los susurros comenzaron casi de inmediato. ¿Es esa Catalina Fuentes? ¿Con quién está? Nunca lo había visto antes. Ese es Julián Cruz, el de Helios IA. No, no puede ser. Él nunca viene a estas cosas. Bueno, ahora está aquí, y no puede quitarle los ojos de encima. Ricardo observó cómo una procesión de personas que había considerado sus aliados, sus amigos, se dirigían hacia Catalina y Julián. Personas que habían eliminado a Catalina de sus listas de invitados en el momento en que se anunció el divorcio. Personas que se habían puesto de su lado, que habían escuchado su versión de la historia. Ahora se desvivían por ella. Sus sonrisas amplias, sus risas un poco demasiado ruidosas. Vio a Javier y Beatriz Suárez, una pareja que conocía desde hacía 20 años, prácticamente abriéndose paso entre la multitud para saludar a Catalina con efusivos besos al aire. Beatriz le había dicho una vez a Isabela que Catalina era una chica encantadora, pero un poco aburrida. Ahora, se colgaba de cada palabra de Catalina. La humillación definitiva llegó cuando Ricardo e Isabela se acercaron a la línea de recepción principal del director del museo, don Rafael Miranda. Estaban detrás de los Suárez, que ahora conversaban animadamente con Catalina y Julián. A medida que la fila avanzaba, don Rafael saludó a los Suárez. Luego sus ojos se iluminaron al ver a la pareja detrás de ellos. «Julián, no puedo creer que hayas venido», dijo Miranda, saltándose a Ricardo por completo para estrechar calurosamente la mano de Julián. «Y Catalina, estás absolutamente deslumbrante. Nos emocionó tanto la noticia de la donación para la nueva ala de manuscritos. Es un cambio de juego para nosotros». Ricardo se congeló. «¿El ala de manuscritos?», miró a Catalina. Ella le devolvió la mirada, con una expresión tranquila y legible. No había triunfo en sus ojos, no había un «te lo dije». Solo una tranquila confianza que era más inquietante que cualquier exhibición abierta de victoria. «Ricardo, Isabela, qué gusto verlos», dijo Miranda, finalmente volviéndose hacia ellos. Su tono cortés, pero notablemente más frío. El momento fue fugaz, pero en las aguas infestadas de tiburones de la sociedad madrileña, fue una herida mortal. Habían sido despreciados. Públicamente, Isabela estaba furiosa. ¿De qué se trataba todo eso?, siseó mientras se alejaban de la línea de recepción. ¿Un ala de manuscritos? ¿Ahí es donde su nuevo novio está estacionando su dinero? ¡Qué aburrido! Pero Ricardo sabía que no era aburrido. Era estratégico. Era una exhibición de poder que era sutil y absoluta. Él no solo le estaba comprando jets, le estaba construyendo legados. Estaba inmortalizando su pasión en la piedra y el cristal del museo más famoso del mundo. ¿Con qué podría competir el anillo de diamantes de Ricardo? Durante toda la cena, la humillación continuó. Su mesa, usualmente un lugar privilegiado cerca del escenario, estaba en una ubicación menos deseable, más cerca de las cocinas. Desde el otro lado de la sala, Ricardo podía ver a Catalina y Julián sentados en la mesa del director, flanqueados por senadores, artistas y titanes de la industria. Observó cómo Julián se inclinaba y le susurraba algo a Catalina al oído, haciéndola reír. La intimidad del gesto fue un cuchillo en el estómago de Ricardo. Estaba perdiendo. Estaba perdiendo un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. Su riqueza, su estatus, su hermosa prometida,
los pilares de su identidad. Estaban demostrando ser un castillo de naipes frente a la nueva realidad de Catalina. Él había pensado que la había borrado, pero en cambio, ella había renacido más fuerte, más radiante y impulsada por una fuerza que él no podía comprender ni competir. Los susurros en el prado fueron el toque de difuntos para el mundo que había conocido. El fantasma de su pasado era ahora la reina del baile, y él era solo un espectador en las gradas baratas, observando su coronación. ¿Te has sentido alguna vez subestimado y luego has demostrado lo equivocados que estaban? Comparte tu historia en los comentarios. Y si te está gustando cómo Catalina le da la vuelta a la tortilla, no olvides darle me gusta y compartir este video con tus amigos. Los días posteriores a la gala del Prado fueron una pesadilla a cámara lenta para Ricardo Sterling. Su mundo, una vez una fortaleza brillante de su propia creación, estaba siendo desmantelado ladrillo a ladrillo. La historia de su desaire público se había convertido en una anécdota de advertencia susurrada durante los cócteles en el Bar Ritz y diseccionada en los almuerzos en la Cava Baja. Sus socios comerciales, que antes clamaban por su tiempo, ahora tenían secretarias que le informaban que estaban en reuniones indefinidamente. Era un fantasma en su propia vida, rondando los márgenes de un mundo que ya no lo quería. Su relación con Isabela se desmoronó bajo la presión. Su afecto había sido transaccional, una moneda de cambio por el estatus que él le proporcionaba. Con su capital social en picada, ella se había vuelto abiertamente despectiva. La planificación de la boda degeneró en un teatro de crueldad. ¿Estás seguro de que todavía puedes permitirte la escultura de hielo hecha a medida de dos cisnes besándose?, preguntó una tarde, su voz goteando veneno, mientras hojeaba una revista nupcial. Estaban en su cavernoso apartamento de la Gran Vía, que de repente se sentía menos como un palacio y más como una jaula dorada. Quizás deberíamos reducirlo. No queremos parecer desesperados. Es tan poco elegante. El golpe fatal final llegó 2 semanas después de la gala. Ricardo contaba con una fusión, con una empresa rival. Un acuerdo que habría sido un salvavidas, una declaración pública de que todavía era un jugador. El sí, un hombre llamado Marcos Vega, con quien había compartido cigarros y jugado al golf durante años, lo llamó personalmente. «Ricardo, malas noticias», dijo Marcos, con la voz tensa por una falsa simpatía. «La Junta se ha echado atrás. Volatilidad del mercado imprevista». Pero Ricardo escuchó la verdad en el silencio entre las palabras. La esposa de Marcos, una mujer formidable que presidía 2 juntas de museos, había estado en la mesa de don Rafael Miranda en el Prado. Ella había sido testigo de su humillación de primera mano. No era volatilidad del mercado, era contagio social. Él era tóxico. Una rabia negra y venenosa comenzó a hervir en su estómago. Era un potente cóctel de orgullo herido, celos devoradores y un extraño y retorcido sentido de propiedad sobre la mujer en el centro de todo. Catalina. Todo era culpa suya. Se obsesionó. Hizo que su detective privado, Salva, le enviara informes diarios sobre sus movimientos y los de Julián Cruz. Se enteró de que Cruz no solo le había comprado los archivos de la editorial Cátedra, sino que también había establecido una beca a su nombre en la Universidad Complutense de Madrid para el estudio de la literatura modernista. Cada nuevo detalle era otro giro del cuchillo. Impulsado por esta furia corrosiva, hizo algo que sabía que era imprudente. Averiguó dónde vivía ella. No fue difícil. Toda la ciudad hablaba del ático triplex que Julián Cruz había comprado recientemente
en el Paseo de la Castellana 220, el llamado búnker de los multimillonarios. Fue allí un martes por la tarde, un hombre en una misión de autodestrucción. En el taxi que lo llevaba al centro, ensayó su discurso, una diatriba de acusaciones y culpas. Cuando llegó, entró en el vestíbulo revestido de piedra caliza, un lugar de riqueza silenciosa e intimidante. El portero, un hombre al que alguna vez habría dado una propina de 100 euros sin pensarlo, lo miró con fría indiferencia. «Estoy aquí para ver a Catalina Fuentes», anunció Ricardo, con la voz un poco demasiado alta. «¿Lo está esperando, señor?», preguntó el portero sin moverse. «Somos viejos amigos», mintió Ricardo, las palabras con sabor a ácido. Mostró un reloj Patek Philippe como una insignia de honor, pero el portero no se inmutó. El nombre de Ricardo, al parecer, ya no era una llave que abría todas las puertas. Se vio obligado a usar una conexión, llamando a un amigo de la junta del edificio para que le permitieran subir. La humillación avivó aún más su rabia. Subió en el ascensor privado, sus paredes revestidas de bronce cepillado, con el corazón latiendo. Un ritmo frenético y enojado. El ascenso fue silencioso, suave, y se sintió como un viaje a su propia ejecución. Cuando las puertas se abrieron directamente en el vestíbulo del apartamento, se quedó momentáneamente mudo. El espacio no era solo grande, era un testimonio de un nivel de gusto y riqueza que él solo había pretendido tener. Los suelos de mármol eran una extensión perfecta de blanco veteado con sutiles grises. Los ventanales de suelo a techo enmarcaban el Parque del Retiro como una obra maestra viviente. El arte en las paredes era discreto pero significativo. Un pequeño y pensativo Rothko, un delicado Twombly. No había oro ni brillos, nada de la ostentosa decoración de «mírame» que él prefería. Era el hogar de alguien que no necesitaba gritar sobre su dinero, y allí, de pie en un charco de sol de la tarde, estaba Catalina. Estaba arreglando un sencillo ramo de tulipanes blancos en un jarrón, y no parecía sorprendida de verlo. Solo parecía cansada. «Ricardo», dijo, su voz desprovista de emoción. «No deberías estar aquí. Necesitaba hablar contigo, bruja», espetó, entrando a zancadas en la habitación. «¿Qué es esto, Catalina? ¿Qué estás haciendo?» «Estoy arreglando flores», respondió ella. Su calma sobrenatural lo enfurecía. «No te hagas la tonta conmigo», explotó, su voz quebrándose. «¡Esto!», hizo un gesto salvaje, su brazo abarcando toda la vista panorámica. El jet, la gala, este palacio en el cielo. ¿Quién eres? Tú eres mi esposa. Eras la hija de un librero de Granada. Yo te encontré. Yo te hice. Eras perfectamente feliz con un libro y una taza de té. Todavía soy esa persona. Ricardo, dijo tranquilamente, colocando un último tulipán en el jarrón. Simplemente nunca te molestaste en mirar lo suficientemente de cerca para ver el resto de mí. Viste un reflejo de ti mismo y te enojaste cuando no encajaba con la imagen que habías creado. ¿Y él? Ricardo escupió la palabra. Este Julián Cruz, me dejas e inmediatamente encuentras a uno de los hombres más ricos del mundo. ¿De eso se trataba todo? ¿Estabas planeando esto todo el tiempo, haciéndote la ratonil ratona de biblioteca mientras esperabas un pez más gordo? Catalina finalmente dejó sus tijeras de jardinería y se volvió para mirarlo de frente. Sus ojos, que él había considerado simplemente bonitos, ahora brillaban con un fuego frío que nunca antes había visto. «No, Ricardo, ese es tu manual, no el mío. Tú eres el que equipara el valor de una persona con su saldo bancario. Yo me enamoré de un hombre que me escuchó, que me respetó, que me vio como una igual. Su riqueza es incidental.
Es su carácter lo que amo. ¿Carácter? Ricardo soltó una risa áspera y fea. ¿Crees que él tiene carácter? Los hombres así no llegan a donde están siendo amables. Son tiburones, Catalina, como yo. Te equivocas, dijo, su voz bajando a un casi susurro que era más escalofriante que un grito. Él no es nada como tú. Dio un paso más cerca, y por primera vez Ricardo sintió un atisbo de miedo real. Y hablando de carácter, creo que es hora de que hablemos honestamente del tuyo. Caminó hacia un escritorio elegante y minimalista y tomó una delgada carpeta de cuero. La gente de Julián, como tú los llamarías, es muy minuciosa. Cuando él se enamoró de mí, se preocupó por ti. No como un rival, sino como una amenaza. Así que investigaron un poco nuestro matrimonio, nuestras finanzas. Abrió la carpeta. ¿Recuerdas el Fondo de Oportunidades Sterling, el fondo de inversión privado que creaste durante nuestro último año juntos? ¿El que me dijiste que era demasiado complicado para que yo lo entendiera? La sangre de Ricardo se heló. Eso no es asunto tuyo. Se convirtió en asunto mío cuando falsificaste mi firma en los documentos de constitución, convirtiéndome en socia responsable sin mi conocimiento, dijo Catalina, su voz como el hielo. Se convirtió en asunto mío cuando lo usaste como una cáscara para ocultar ilegalmente bienes matrimoniales de nuestro acuerdo de divorcio. Y se convirtió en asunto mío, Ricardo, cuando lo usaste para cometer uso de información privilegiada, basado en información confidencial, que sonsacaste al amigo más antiguo de mi padre en la CNMV, un hombre querido en quien yo confiaba implícitamente. Deslizó un documento sobre la superficie pulida del escritorio. Era una copia de una transferencia bancaria del Fondo de Oportunidades Sterling a una cuenta offshore con fecha de 2 días antes de que se anunciara una importante adquisición corporativa. Una transacción que Ricardo había creído enterrada bajo capas de engaño corporativo. Esto es una copia, dijo, su voz firme y clara. Los originales, junto con una declaración jurada de tu antiguo contable, un hombre al que despediste sin indemnización el año pasado, que estaba más que dispuesto a hablar, están en la CNMV. Están muy interesados en tu complicado fondo. La fusión que tanto te emocionaba no se cayó por la volatilidad del mercado. Se cayó porque a Marcos Vega se le dio una advertencia amistosa y anónima de que estaba a punto de fusionarse con un hombre bajo investigación federal activa. Ricardo miró el papel. Su mundo colapsaba sobre sí mismo. La bravuconería, la ira, los celos, todo se desvaneció, reemplazado por un pavor frío y enfermizo. Había estado tan concentrado en la nueva vida de Catalina, en el hombre con el que estaba, que nunca había considerado que ellos pudieran estar mirándolo a él con un telescopio de alta potencia. La había visto como un fantasma al que acechar, no como una fuerza a tener en cuenta. ¿Por qué?, susurró. Su voz se quebró, el sonido patético incluso para sus propios oídos. ¿Por qué haces esto? Catalina lo miró no con odio, sino con una especie de finalidad profunda y triste. Podrías haberme dejado ir, Ricardo. Podrías haber tomado tu insignificante victoria en la subasta y tu nueva vida y simplemente haberte marchado. Pero no pudiste. Tu ego no te lo permitió. Tenías que intentar aplastarme por última vez. Tenías que demostrar que eras el ganador. Bueno, felicidades. Has ganado. Has ganado una investigación de la CNMV, el fin de tu compromiso y la destrucción completa y absoluta de la reputación que tanto te costó construir. Caminó junto a él hacia la ventana, con vistas al parque, dándole la espalda por última vez. El portero te acompañará a la salida. Adiós, Ricardo.
Se quedó allí por un largo momento, una estatua entre las ruinas de su propia vida, antes de darse la vuelta y caminar hacia el ascensor. Un hombre derrotado que finalmente comprendió el significado de la palabra pérdida. No solo había perdido a su esposa, se había perdido a sí mismo en el proceso. La confrontación había terminado, y no había duda de quién había salido victorioso. Vaya giro de los acontecimientos. ¿Creías que Ricardo se saldría con la suya? ¿Qué te pareció la revelación de Catalina? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video si te gustan las historias con justicia poética. El sol Mediterráneo era una cálida manta líquida de oro sobre la piel de Catalina. Estaba tumbada en una lujosa tumbona en la cubierta de la Ataraxia, el magnífico yate de vela de 60 metros de Julián, mientras éste trazaba una silenciosa y elegante estela a través de las aguas turquesas del mar Egeo. El nombre, había aprendido, era el término filosófico griego para un estado de serena calma, de no ser perturbado por el caos de la vida. Era una descripción perfecta de su vida ahora. Habían pasado 6 meses desde la confrontación en el ático, 6 meses desde que Ricardo había salido de su vida y entrado en las ruinas de la suya. Las consecuencias habían sido rápidas y brutales, un espectáculo público que Catalina había observado desde una distancia tranquila. La investigación de la CNMV se había convertido en noticia de primera plana, con The Wall Street Journal publicando una serie de artículos que detallaban el escándalo del Fondo de Oportunidades Sterling. Pintaban un retrato condenatorio de un hombre consumido por la codicia y la arrogancia. Isabela, en un movimiento predecible de autopreservación, había abandonado el barco que se hundía. Su publicista emitió un comunicado, goteando falsa sinceridad, anunciando el fin del compromiso debido a diferencias irreconciliables en la ética personal. El comunicado continuó detallando el nuevo compromiso de Isabela con causas filantrópicas que apoyan la transparencia y el empoderamiento femenino. La última noticia que Catalina tuvo de Isabela fue que la estaban fotografiando del brazo de un príncipe europeo menor, con un título de abolengo y bolsillos notoriamente vacíos. Había cambiado una forma de moneda por otra. Ricardo, despojado de su empresa, su prometida y su reputación, se había visto obligado a vender sus activos a precios de liquidación para cubrir sus honorarios legales y multas. El jet Bombardier, el Rolls Royce, el apartamento de la Gran Vía, todo había desaparecido, liquidado para pagar su arrogancia. Se había retirado de la vida pública, una nota a pie de página en los anales de la sociedad madrileña. Catalina no sintió alegría por su caída, solo una tranquila y triste sensación de inevitabilidad. Él había construido su vida sobre cimientos de arena, y había sido arrastrado por una marea de su propia creación. Julián emergió de la cabina, con una bandeja en sus manos que contenía 2 copas de vino blanco frío y un pequeño plato de higos y queso. Se sentó a su lado, su presencia una calidez reconfortante que se había convertido en el ancla de su mundo. «Me llegó un mensaje para ti, por las comunicaciones por satélite», dijo, entregándole una copa. «De David Pérez, de Sotheby's». Catalina arqueó una ceja. «Oh, pensé que estaba fuera de su lista de clientes de alto valor». Los ojos de Julián brillaron con diversión. «Aparentemente, has vuelto a ella. Parece que una cierta colección de cartas de Federico García Lorca a Margarita Xirgu ha vuelto al mercado. El propietario anterior incumplió con su pago». Dejó que la declaración flotara en el cálido aire. Pérez se preguntaba si todavía estabas interesada. Dijo que podría asegurártelas en privado antes de que vuelvan a subastarse.
Catalina miró el horizonte azul infinito. Pensó en las cartas, en el hambre desesperada que había sentido por ellas. Pensó en la mujer que había sido en esa sala de subastas, sintiéndose pequeña e impotente, viendo esas páginas como un salvavidas a un mundo de sustancia que sentía negado. Pensó en el aguijón de la crueldad casual de Ricardo, y se dio cuenta, con una claridad repentina y sorprendente, de que el hambre había desaparecido. No, dijo, una sonrisa lenta y genuina se extendió por su rostro. Dile gracias, pero no estoy interesada. Su pasión por esas cartas había sido un síntoma de una necesidad más profunda. Una necesidad de conectar con una vida de la mente, una vida de significado que había sido privada en su matrimonio. Ahora estaba viviendo esa vida todos los días. Ella y Julián pasaban sus tardes leyéndose el uno al otro, debatiendo filosofía y planificando el plan de estudios para la nueva fundación literaria que habían dotado. Las cartas eran un símbolo de un anhelo que ahora había sido satisfecho. Ahora tengo lo real, dijo, volviéndose hacia él. Sus ojos brillantes. Se inclinó y lo besó. Un beso lento y profundo, lleno de gratitud y una paz que una vez había creído inalcanzable. No necesito comprar las cartas de amor de otra persona. Julián sonrió, una sonrisa profunda y satisfecha que llegó a sus ojos. Me alegra oír eso. Señaló un pequeño libro encuadernado en cuero en la mesa junto a ellos, un objeto que ella no había notado antes. Porque tengo algo para ti. Catalina lo cogió. El cuero era suave y desgastado, de un azul marino profundo. No había título en la cubierta, solo una pequeña C en relieve en la esquina inferior. Lo abrió. Dentro, en la primera página, con una letra elegante y familiar, estaban las palabras Pensamientos recopilados de Julián Cruz, al conocer por primera vez a Catalina Fuentes, y a partir de entonces. Lo miró, con los ojos muy abiertos de sorpresa y una emoción abrumadora. Tú escribiste esto. Lo empecé el día que nos conocimos en esa librería, dijo, un ligero y entrañable rubor en sus mejillas. Apunto cosas después de nuestras conversaciones. Es un poco divagante, me temo, y mi letra es terrible, pero todo es cierto. Sus dedos, ligeramente temblorosos, pasaron las páginas. Estaba lleno de observaciones sobre sus citas de libros que habían discutido, poemas a medio formar y sentidas declaraciones de su creciente amor. Una entrada, fechada una semana después de conocerse, decía: Ella habla de los libros, no como objetos, sino como viejos amigos. Su pasión no es por el valor de una primera edición, sino por el alma de la historia que hay dentro. Es la cosa más rara que he encontrado, una persona que es completamente auténtica. Era más íntimo, más precioso que cualquier colección de cartas famosas. Era su historia escrita no para el mundo, sino solo para ella. Era la prueba de que había sido vista, verdaderamente vista, desde el principio. Las lágrimas brotaron de sus ojos, empañando la tinta de la página. Pero no eran las lágrimas de tristeza o humillación que también había conocido. Eran lágrimas de alegría pura y purificadora. El fantasma de su pasado finalmente se había ido por completo. La subasta, el anillo, el drama. Todo parecía haberle sucedido a otra persona en otra vida. Cerró el libro y lo sostuvo contra su pecho como si fuera lo más valioso del mundo, y para ella lo era. Miró la inmensa extensión del mar en el horizonte, donde el azul del agua se unía al azul del cielo. Era una vista de infinita posibilidad.
Ahora tenía sus propias cartas, su propia historia, su propio amor tranquilo e inquebrantable. Este era su nuevo comienzo, y era más hermoso de lo que jamás se hubiera atrevido a imaginar. Al final, esta no fue una historia sobre el triunfo de la riqueza sobre la riqueza. Fue una historia sobre el triunfo de la sustancia sobre el alarde, del carácter sobre la reputación. Catalina Fuentes no necesitó un multimillonario para salvarla. Necesitaba salvarse a sí misma, para recordar a la mujer que era antes de que el mundo le dijera quién debía ser. Julián Cruz no fue su salvador. Fue el compañero que merecía. Un hombre que valoraba su mente más que su apariencia, su pasión más que su linaje. El imperio de Ricardo Sterling se desmoronó porque estaba construido sobre el ego y la ilusión. La nueva vida de Catalina florece porque está construida sobre la base de la autenticidad, el respeto y un amor tan profundo y real como el mar. ¿Qué te pareció la venganza definitiva de Catalina? Déjanos saber en los comentarios. Si te encantan las historias de giros dramáticos y la vindicación final, asegúrate de darle me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite un recordatorio de su propio valor y suscríbete para más historias de amor, pérdida y dulce karma.